y a todas aquí y en el aula. Bien, tal cual habíamos dicho la clase anterior, hoy vamos a ver algo sobre derechos humanos, justicia social, definición, códigos, son las cosas que faltan de la bolilla, porque ¿se acuerdan que les dije el otro día que los otros temas ya los tienen en los prácticos? Así que esto que no lo tienen en los prácticos, la definición la vamos a ver nada más, porque ustedes la van a trabajar para ver las incumbencias, todo esto. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Aclaraciones. Como verán, ahí arriba dice Facultad de Administración Pública, Escuela de Trabajo Social, Licenciatura de Trabajo Social, y quién lo ha hecho. Panamá 2014, ¿sí? Este es un estudiante de Trabajo Social de Panamá que ha hecho este Power, más que este Power, esta imagen, y la recuperé porque me parecía sumamente importante, ¿no? Fíjense, ¿qué significaría esto? ¿Ah? No te escucho. ¿Pidiendo? No te escucho. ¿Eh? Bien. Entonces, ¿estos son qué? No. El campo de concentración podría ser, o digamos, los tejidos que hay a la vuelta de la cárcel, ¿sí? Bien. ¿Estos qué sería? ¿Qué es esto que está acá? El mundo. ¿Esto qué es? Ajá, y estos son mujeres con unos árboles y ¿como una qué? ¿Como una qué? ¿Mm? Claro, son ramas, pero la idea, ¿qué hace el árbol? ¿Busca qué? Ahí abajo. ¿Y arriba? El sol. Bien. Entonces, ¿cómo sostenerlo al mundo y proyectarnos hacia, hacia arriba? ¿Buscando qué? ¿La defensa de qué? De los derechos, ¿sí? Es interpretar, digamos, las cosas que hacen ¿cómo se llaman? Los artistas, ¿no? ¿Esto qué es? No, dadito, un rompecabezas. ¿Así son los derechos humanos? ¿Mm? ¿Sí? O sea, de alguna manera uno va encajando determinadas cosas, ¿sí? Y esta imagen, la palabra lo dice, pero ¿qué son esas manitos? ¿Manitos de quién son? De niños, ¿sí? ¿Esto? Ujú. ¿Sí? Esta es la representación de lo que fue la dictadura, ¿no? Porque los torturaban, les decían cosas, los golpeaban, ¿no? Bueno, esto. Y los secuestraron. Arriba, fíjense, dicen derechos humana, que no queden en un papel. ¿Mm? O sea, lo que está escrito se tiene que cumplir en la realidad, ¿sí? Arriba, bueno, ese que ya se los he puesto ya alguna vez, donde qué cosas hacemos los trabajadores y las trabajadoras sociales, y otra imagen sobre derechos humanos con la cara de distintos, con representantes de distintas razas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Me pareció sumamente interesante la imagen. Bueno, y esta, ¿no? Exigimos dignidad humana, ¿no? Me pareció que había hecho un collage muy interesante, por eso, bueno, lo recupero. Ustedes siempre piensen que cuando utilizan alguna imagen que no es de ustedes, tienen que decir de quién es, ¿sí? Eso exige la literatura, exige cuando uno publica algo, siempre, ahora en las redes están acostumbrados a subir cualquier cosa y creen que son los autores, digamos, ¿no? Y eso no está bien, digamos. Hay que
hacerse cargo de que uno usó imágenes de otros, ¿sí? Por eso me pareció importante dejarlo, porque no es mía, es de alguien, ¿sí? Y él se tomó el trabajo de hacerla. Bien, la que sigue, sí. Ah, sí, sí, sí. Más que de los derechos del jubilado, es el día del jubilado y jubilada. Y ese día se busca reivindicar los derechos. Así es, así es. Así es. Soy vieja, chicos. Perdón. Espero que no esté caliente porque me parece que no. Bueno. No, bien. Bien. Fíjense, lo primero que tenemos que saber entonces es que entendemos por los derechos humanos. Como dice allí, ¿qué son los derechos humanos? Bien. Son normas que reconocen, ¿sí?, y protegen, perdón, la dignidad de todos los seres humanos. Este derecho rige la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que las relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Pregunto, leo la segunda y después veo. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impidan hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades. Es decir, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás y ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. ¿A qué les hace recordar estas definiciones? Porque hoy es de ida y vuelta. Ustedes tienen que poder empezar a repensar esas, qué les devuelven esas palabras. ¿A qué nos hace acuerdo? ¿Cómo estás, amor? ¿Eh? Lo digamos con las palabras que corresponde, porque estos días pasados recibí una denuncia de que yo adiestro a mis alumnos, digamos, ¿no? O sea, el día que fue la manifestación esa que han hecho los libertarios en la puerta y gritaban, la profe Belia. Bueno, sí. Entonces vamos a evitar decir algunas palabras que no correspondan. Bien, entonces, ¿qué creo yo que tenemos que tener en cuenta? Actos de gobierno pueden violar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando se trata la constitución de la provincia, allí aparecen una serie de hechos, entre ellos violentando la paz social, ¿sí?, que en realidad aducen que la violencia de la paz, violentamos la paz social los que fuimos a manifestar y como consecuencia recibimos tiros, gases, todas estas cuestiones. Bueno, ¿se entiende? Entonces lo que tenemos que poder identificar es cuál es el hecho en sí mismo que se vulneró, ¿sí? Porque se acuerdan cuál era la demanda de los manifestantes. El salario digno, abajo la reforma, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué creen que era ese pedido? Eran derechos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando analicemos estas situaciones, siempre tenemos que tener presente que cuando se vulneran derechos tenemos que buscar en esa situación cuáles son los derechos vulnerados y a partir de allí empezar a repensar cómo nos posicionamos nosotros para tener una actitud crítica frente a lo que pasa. Porque lo que nosotros necesitamos formar son ciudadanos críticos frente a la realidad cotidiana que vivimos cotidianamente, a lo que vivimos todos los días, ¿sí? Nuestra vida cotidiana se desarrolla en un ámbito determinado en la que se pueden vulnerar nuestros derechos y lo que tenemos que poder hacer es reconocer que están vulnerando los derechos. ¿Sí? El que sigue, por favor. Fíjense, los derechos que tienen simplemente a ser humano. Fíjense las imágenes que están atrás, no sé si ustedes se acuerdan, que estas imágenes yo se las puse en la Revolución Francesa.
Son pinturas del siglo XVIII, que no me acuerdo quién las hizo, no me estoy acordando en este momento, pero digamos, tenemos que ver esa imagen como esa realidad que tiene, como esa realidad que apunta a esa imagen con la idea de mostrarnos muchas cosas, entre ellas que hace mucho que venimos defendiendo nuestros derechos, los derechos humanos, ¿sí? Por eso, fíjense, dice, son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos y libres de discriminación, desigualdad y distinción de cualquier índole. La dignidad humana es universal, igual e inalienable. Esto como palabras son muy lindas. Ahora, como bien decía el slide anterior, si quedan en un papel, no hay impronta ni hay posibilidades de defensa. ¿Se entiende? Si yo no salgo a defender esos derechos, lo más probable es que quede en el papel. Lo que tenemos que hacer es pensar y repensar desde nuestra actividad cotidiana y máxime cuando seamos trabajadores y trabajadoras sociales, cómo hacemos para defender esos derechos que dice ahí. ¿Sí? Sí, el que sigue. Lo primero que tenemos que hacer, y cuando vemos cualquier tema, ¿qué es lo primero que hacemos? Es ver cuáles son los antecedentes. Vieron que en todos los temas que venimos trabajando hemos visto cuáles son los antecedentes. De estos antecedentes ya varios vimos. ¿Se acuerdan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? 1798, Revolución Francesa. Uno de los logros de la revolución fue un modelo con documentos similares que después se irradia en el mundo. Va a estar basado en varios textos, ¿sí? Que después, que abrevan, o sea, se trae desde Norteamérica y contribuyen de alguna manera al pensamiento de esa época, al pensamiento contemporáneo. ¿Por qué dice pensamiento contemporáneo? No nos tenemos que olvidar que la Revolución Francesa marca el inicio de la contemporaneidad, ¿sí? La etapa contemporánea justamente va a empezar con la Revolución Francesa. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, me alegro. A los dos los saludé. Está bien. ¿Cómo? A vos y a ella. ¿Cómo están? Dije. Bien. Como bien dice allí, varios artículos de ese periodo de la Revolución Francesa, entre ellos los de Robespierre, dicen y plantean ejemplos de los que ya se estaban dando en Estados Unidos, y entonces, ¿cómo, mejor dicho, que se representan con la idea de pensar en este Estado moderno, capaz de pensar en un ciudadano, ¿sí? En ese ser humano que es un ciudadano, ¿sí? Entonces, es bien interesante. Y después, la Declaración de los Hombres Ciudadanos, como dice allí, va a transformarse en un proyecto para el mundo. Y por último, como dijimos, es un proceso que tiene que ver con la contemporaneidad. Me parece que estaba repetida esta. Sigo. Bien. Este slide, la idea es que después de la Revolución Francesa, el otro hito, el otro hecho importante es 1948, ¿sí? Cuando se declara los derechos universales del hombre. Ese momento es un momento que es el 10 de diciembre, por eso es el Día de los Derechos Humanos y por eso también se decide por asamblea de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, o por lo menos los de Argentina, que sea el Día de los Trabajadores Sociales, ¿sí? El 10 de diciembre es nuestro día. Asociando estas cosas, esa declaración establece por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Y lo importante de esto es que hay 500, y está traducida en 500 idiomas, o sea, hay muchísimos países que adhirieron a la Declaración de los Derechos Humanos de ese año, 1948, y que es muy importante para los y las trabajadoras sociales que los tengamos en cuenta. Porque después preguntamos,
¿Qué pasó en 1948? Y dicen, Perón, no sé qué, no sé qué. Bueno, está bien. Se establece la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, no violinemos, así agarran el violín y empiezan, no, porque profe, no sé qué. No, esto es lo importante. Se establece la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Y que se tradujo en 500 idiomas. Imagínense, prácticamente casi la totalidad del mundo tiene esta declaración traducida a su idioma, ¿sí? Con lo cual no pueden decir no sabemos, no, bueno, esto, ¿sí? Sí, el que sí. Lo que tenemos que decir también es que estos conceptos han tenido un proceso, ¿sí? Si estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, la ley de Hammurabi, la ley de Pobre, todas estas, lo que ya veníamos viendo cuando vimos los antecedentes del trabajo social, también son la base de nuestros derechos, ¿sí? Los derechos de esos ciudadanos y ciudadanas de ese momento histórico. Y ahora entonces decimos que desde el siglo XVIII se vienen construyendo y se vienen dando elementos, aparecen elementos en la historia, entre ellos los de la Revolución Francesa, por supuesto, que nos hablan de estos antecedentes. Sin embargo, muchos de estos elementos de derechos humanos, y ahí está la abreviación de derechos humanos, 2D y 2H. Cuando vean esa abreviatura, eso quiere decir derechos humanos. Se encuentran y se aplican en las culturas, sobre todo en las occidentales, no ha logrado penetrar totalmente en todas las culturas. Ustedes saben que, por ejemplo, el Islam, tiene culturas bastante particulares donde muchos de los derechos, sobre todo los de las mujeres, no han sido revalorizados. Al contrario, todavía hoy siguen las mujeres teniendo que usar el velo, bueno, una serie de cuestiones, llega el marido, le tienen que lavar los pies, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con su cultura. Pero digo, en función de lo que dice acá, estaríamos teniendo un correlato en decir, evidentemente existen momentos de la historia donde se hicieron algunos avances, pero no todas las culturas acatan eso que se firmó. ¿Se entiende esto? Esto es parecido a lo que pasa con el medio ambiente, ¿no? También se firmó y bueno, hay muchísimos países que no han hecho nada y siguen utilizando restos fósiles y demás. O sea, esto no quiere decir que porque alguien haya hecho estos encuentros, alguien y muchas personas, digamos, se va a modificar automáticamente todo. Esto no es así. Y la historia lo demuestra. Por eso decimos que en el siglo XVIII recién empiezan y se definen más los derechos individuales que los derechos colectivos. Y fíjense, los derechos individuales a la vida y a la libertad, dice, ¿no? Esta conceptualización, obviamente, como dijimos, ha ido evolucionando en el tiempo. Sí. Insisto en esto entonces, los derechos humanos son, ¿qué cosa? Garantías jurídicas universales. Ese es el concepto. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales. ¿Que protege a quiénes? A los individuos, a los grupos. ¿Contra qué? Contra acciones u omisiones. Cuando decimos omisiones, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir? Omití hacerlo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces dice acciones y omisiones que interfieren ¿con qué? Con la libertad, los derechos fundamentales, la dignidad humana. La legislación en esta materia obliga a los gobiernos principalmente y a otros titulares de deberes y a hacer ciertas cosas para que se respeten estas normas. Existen organismos internacionales, que ahora los vamos a ver, que están obligados a pedir por estos derechos y a pedirle a los estados que garanticen. ¿Qué hechos se acuerdan ustedes que los organismos internacionales hicieron hace un tiempo?
Pedir la libertad de los presos políticos. ¿Qué más? Del 20 de junio para acá, para darles más datos. Bien, yo sigo un poco y vemos, pero fíjense, chicos y chicas, tiene que ver con la reforma, digamos. ¿Qué pidieron los organismos internacionales? Claro, o sea, lo que pidieron los organismos internacionales, ¿sí? La comunidad internacional es que se respetara el derecho de los pueblos originarios, que se respetara el agua, porque da vida y demás, y tener que tener claro que evidentemente estaba esa constitución y desde su formulación violando esos derechos, ¿sí? Esta es un poco la... Entonces, vuelvo a repetir, yo no estoy adiestrando a nadie, estoy simplemente hablando de lo que hicieron los organismos internacionales frente a hechos puntuales, ¿sí? La libertad de los presos políticos la vienen pidiendo hace mucho tiempo, desde que la detuvieron a Milagro para acá. Hubo muchísimos pedidos de distintos organismos internacionales. Junto con eso, Wallah y bueno, algunos otros militantes, que también, militantes sociales, de los cuales también estos organismos internacionales pidieron la libertad. Uno puede tener, a ver, discrepancias con algunas formas de actuar de determinados ciudadanos y ciudadanas, pero si se violan los derechos de libertad, de tránsito y demás, uno tiene que pensar que necesariamente estos organismos internacionales están obligados a hacer algo. ¿Sí? Sí. Uy, este se me quedó arriba. Bueno, vos me lo bajás un poquito, porque los de arriba no los leo. Encima los hice chiquito, pero bueno. Ah, bien. Me vas a hacer bajar, claro. Bien, fíjense, lo que nos está planteando este slide es, dice, entre las principales características de los derechos, cabe citar los siguientes. Son universales, derechos inalienables de todos los seres humanos, se centra en la dignidad humana, esto que venimos diciendo, en la dignidad intrínseca del ser humano, son iguales, indivisibles e interdependientes, no pueden ser suspendidos o retirados aun cuando esté preso. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran detenidas no se les suspenden los derechos. El único derecho que se les suspende es el de la libertad, por la causa que fuere, pero no los otros. El derecho al ser humano en sí mismo, a comer, a limpiarse, a higienizarse y a dormir, no se les quita, aun cuando estén detenidos. Esta es una de las razones por las cuales los organismos internacionales, cuando fue los 30.000 desaparecidos de Argentina y demás, hicieron mucho en ese sentido, tratando de pedir por esa libertad de esos ciudadanos y ciudadanas, inclusive revalorizando lo que fue la acción de las abuelas. ¿Y vieron lo que pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿En qué contexto? Y en el social. Y en el de la libertad. ¿Qué pasó? Ajá, sí, sanción. Uh-huh. Sí, no me refería a esa específicamente, pero es verdad. De lo que estamos hablando, me refiero a esto, a la libertad. Ayer se hizo la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Escuela de la ESMA. ¿Sí? A partir de ayer, la Escuela de la ESMA, que está en Buenos Aires, donde fue un centro clandestino de detención, fue declarada monumento histórico que no se puede tocar, digamos. ¿Sí? Entonces, es un reconocimiento, a pesar de todos los dichos de algunos ciudadanos y ciudadanas, un reconocimiento a lo que significó la dictadura militar. ¿Sí? Se declaró patrimonio histórico
y cultural. ¿Está? Entonces, ¿por qué les pregunto? Porque tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Está? Bien. Por la prensa salió anoche en todos lados. ¿Sí? Hay que ver los noticiosos que dicen las cosas, no Canal 13. Claro, si vemos Canal 13 no nos vamos a enterar de nada. O nos vamos a enterar de lo que ellos quieren que nos enteremos, digo. Y no estoy adiestrando a nadie, simplemente estoy diciendo lo que pasa con las noticias, ¿no? Que cuando uno se quiere enterar de alguna cosa, tiene que buscar otros canales, ¿eh? Exactamente, para ver todo y de ahí sacar sus propias conclusiones, porque uno puede ver Canal 13, no hay problema. Ahora, hay que pispear en todos los otros, decía mi abuela, porque es importante poder tener un abanico de situaciones para poder evaluar y para poder criticar y para poder tomar posición. ¿Se entiende? Bien, entonces, dice, protegen a los individuos y hasta cierto punto a los grupos. Por otro lado, dice que entre los derechos que se garantizan a todas las personas en virtud de los tratados internacionales, ahora los vamos a ver, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, opinión política y de otra índole. O sea que a mí no me van a meter presa por más que yo diga las cosas que digo, ¿no? No debieran por lo menos. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición que figuran en las siguientes. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de las personas, libertad de asociación, expresión, reunión y circulación, el derecho al más alto grado posible de salud. Fíjense, está hablando de un derecho fundamental del ser humano, que es la salud, el derecho a no ser sometido a arresto o detención arbitraria y el derecho a un juicio imparcial. ¿Sí? Cosas que pasan todos los días, se hacen juicios donde hay mucha imparcialidad porque solo se toman datos de algunas situaciones, por ejemplo, lo toqui, chicos. A ver, es un ciudadano que debería estar preso desde la visión social, digamos, desde las denuncias y demás, y sin embargo, la ley lo ampara frente a un montón de cosas, porque no está tomado como muerte, sino como dolo eventual. Hay una diferencia y el dolo eventual, por ejemplo, es cuando vos te llevas por delante a alguna persona y se accidenta, allí no te detienen por unas horas, te hacen el test de alcoholemia y te dan la libertad. Bueno, lo están juzgando igual como dolo eventual. Pero en realidad, con todas las causas de muerte que ya están adjuntadas al expediente, debiera cambiar esa carátula. Pero como nosotros no somos la justicia, digamos, sino simplemente estamos criticando un hecho social que se muestra, entonces tenemos que tener en cuenta esos detalles. Sí, el que sigue. Bueno, el derecho en condiciones, ay Dios mío, a condiciones de trabajo equitativa y derecho a las condiciones de trabajo y tener satisfacción por ello, el derecho a alimentarse con la cantidad suficiente, vivienda y seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a igualdad y protección de la ley, el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, o sea, esto que pasó del 20 en adelante, que se fueron y se metieron en las casas de determinados ciudadanos, no podría haber pasado si es que se estuviera pensando en los derechos de los y las ciudadanas, ¿sí? Porque no había orden de arresto, porque no había orden de allanamiento. Digo, hechos puntuales que pasaron en nuestra vida cotidiana del 20 para acá y que hablan de qué pasó con los derechos, ¿sí? Cómo se vulneraron esos derechos. El derecho a no ser sometido a tortura, esto que veíamos hace rato, el derecho a no ser sometido a esclavitud, el derecho a la nacionalidad. Esto es una cuestión bien interesante porque el derecho a la nacionalidad está muy ligado a que muchos ciudadanos que se vinieron a la Argentina y que quieren tener su nacionalidad de argentinos, muchos que creen que son los dueños de la verdad, no quieren que algunos ciudadanos que viven en este país, que son de otro país, se le den la nacionalidad. Entonces acá hay que tener cuidado con eso,
Porque eso es una decisión personal. O sea, yo quiero tener la nacionalidad argentina. Y si el Estado dice todos los ciudadanos del mundo que habitan en el suelo argentino, porque así dice nuestra Constitución, entonces le tienen que dar a la ciudadanía, digamos. Y se ponen muchos requisitos y en algunas épocas directamente no le daban a nadie la nacionalidad. Esto tiene que ver con todas las cuestiones ideológicas que tenemos, ¿sí? Y con todas las cuestiones de que pensamos que los bolivianos vienen a sacarnos el trabajo, que los paraguayos vienen a sacarnos el trabajo. Bueno, todas estas cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, sino que son prejuicios. Entonces acá lo que tenemos que pensar es en eso, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esas situaciones. Porque dicho sea de paso, muchos de ustedes y nosotros somos hijos de pueblos extranjeros, no necesariamente bolivianos. Sí, pero es una decisión del ciudadano. Cobran sus cosas y vienen acá y cobran. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está bien, pero la pregunta sería, ¿cuál es la idea? No darle. No, no te estoy diciendo a vos, digo, porque también así lo dice la gente. No darles. De última, si adquirió la nacionalidad y después logró que su país de origen le diera algún beneficio, bueno, allá él. Porque, por ejemplo, los ciudadanos que lucharon por en la lucha del Chaco se llama, que es la zona de Bolivia, que es una zona chaqueña, digamos, a ellos les dieron el beneficio de una pensión por esa actividad, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que pensar necesariamente es que en definitiva es lo mismo que han ido a luchar a Malvinas, le están dando un resarcimiento por haber sido parte de una lucha armada, ¿no es cierto? Entonces ellos van a Bolivia, cobran su pensión y vuelven acá, ¿sí? Entonces, hay un beneficio, no, digamos, no estoy yo en condiciones de juzgar, digamos, esos hechos, pero sí me parece que los y las ciudadanas pueden buscar sus mejores condiciones. Sí, si nosotros los argentinos no sabemos hacer bien los trámites, eso es otro tema, porque hay mucha gente que realmente, por ejemplo, no accede a la asignación universal por hijo, por no hacer los trámites, por no ir temprano, por no cumplir con los controles, por esto y por el otro, y son argentinos, ¿se entiende? Pero sí, los y las ciudadanas bolivianas que tienen hijos argentinos hacen los trámites y cobran el beneficio. Entonces yo la voy a juzgar a ella porque ella se levanta temprano y va a hacer el trámite y a los nuestros no le dan. Bueno, no le dan porque no lo van a hacer. Yo este año he tenido la oportunidad de firmar alrededor de 10 formularios de gente que no había ido a hacer el trámite en todo el año. Entonces, están perdiendo el beneficio y no porque el Estado no se los quiera dar, más allá de que estamos con mucha dificultad, de que hubo muchos problemas, nadie discute eso. Pero si vos tenés una platita para cobrar y no haces los trámites que necesitas, bueno, pues bien, hay alguien que sí los hace y los logra. ¿Se entiende? Inclusive muchos bolivianos que trabajaron más de 30 años en la Argentina, le hicieron sacar residencia, un montón de cosas para recién darles la jubilación. Pero han trabajado 30 años en la Argentina. A ver, una vida. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, son beneficiarios de por sí, porque ellos hicieron los aportes. No es que no hicieron los aportes. ¿Se entiende? Entonces, inclusive, por ejemplo, las mujeres bolivianas que tuvieron 10 hijos en la Argentina o 7 hijos en la Argentina, tuvieron su pensión en su momento. Ah, no, bueno, no les corresponde. Pero si ellos parieron acá, digamos, o sea, los 10 hijos o los 7 hijos están legitimados en la Argentina. Entonces hay ahí como una cosa para analizar, ¿se entiende lo que digo? Entonces, es verdad lo que vos planteas, pero también es cierto que del otro lado hay mucha gente, incluso, ¿cuál es el otro tema muy importante a tener en cuenta? ¿Ustedes conocen la Quiaca? ¿Sí? Bien, ¿conocen cuál es el límite? ¿Mm?
No, digo, que él divide la Argentina de Bolivia. Un puente, un río, y hay gente que vive de ambos lados y explota las tierras de ambos lados. Ahora, ¿qué culpa tienen ellos? Es igual que con los chilenos. Los chilenos después de la guerra corrían los mojones todos los días, ¿sí? Entonces eso es mío, eso es nuestro, eso es... Bueno. Ahora, no es culpa del chileno ni del argentino, es culpa de que la Argentina no custodia sus fronteras como corresponde, digamos. Y bueno, vuelvo a repetir, familias que han vivido eternamente en esos lugares ya son dueños per se, por sí mismos, y era así el límite. Tenían tierra de ambos lados, ¿sí? Entonces uno va a la Quiaca y el río hace de límite en una parte. Y después cuando uno se mete hacia Yavi Chico, esa zona, hay mucha gente que es de Bolivia y que vive acá, y va y viene, ¿no? Cuando está barato allá, se van allá, cuando estaba más caro, se vienen acá. Y bueno, a ver, pero ¿y qué tendría que ver eso con la libertad, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para limitar esas cosas? Hay una discusión mucho más profunda que tiene que ver con los estigmas, que tienen que ver con los prejuicios, que tienen que ver con muchas otras cosas que, que en este país donde prima que el blanco es el argentino y cualquiera que sea un poquito más morocho no es argentino, bueno, estamos complicados. Entonces yo por eso digo que cuando pensamos a quienes votamos y a quienes elegimos como autoridades, tenemos que pensar cuál es el pensamiento que tiene con relación a eso, ¿no? Con relación a qué piensan de los pueblos originarios, qué piensan de los morochos, qué piensan de los negros, como dicen ellos, de los cabecita negra que se decía en la época de Perón, y hay que tener en cuenta esos detalles, digamos, ¿sí? Y para no adoctrinar, no voy a decir a quién me estoy refiriendo. Bien, derecho a votar y a participar en la dirección de los asuntos públicos y el derecho a participar en la vida cultural. Fíjense, nosotros tenemos en la vida cultural muy adentrado en nosotros muchas de las canciones que son bolivianas y que las bailamos con unas ganas como si fueran argentinas. Y está, porque lo cultural está transversalizado, nos abarcó. A ver, ¿qué es el carnavalito? ¿Qué es la música que cantan los jarcas? Y es música que andina y nos incluye. Ah, no, pero esa es música boliviana. No, no es música o peruana, digamos. No es música boliviana ni peruana. Tiene un ancestro cultural andino, ¿sí? Y nos encanta, ¿no? Empieza a sonar y ya nos empezamos a mover los pies, ¿o no? Bueno, entonces, capaz que ellos son más alegres que nosotros, porque nosotros tenemos como representación el tango, que es lacrimógeno, que todas las mujeres han sido locas y no sé qué, y en realidad ellos tienen una música mucho más divertida que la nuestra. Y nuestro carnavalito está atravesado de esa impronta. Ujú. Mixeando. Ujú. Exacto, tal cual. Claro, es más, lo bailaban los negros, específicamente. Claro, pero el tango no es de moverse mucho, te voy a decir. Pero tiene que ver, inclusive, es cómo se bailaba el tango antes. Cómo eran las parejas. ¿Quiénes bailaban tango? No. Cuando se inicia, no. Dos hombres. Porque no estaba permitido que las mujeres se acerquen, ¿no? Que haya acercamiento. Los hombres bailaban y bailaban precioso, precioso. ¿Sí? De hecho, ahora hay muchos bailarines que son dos varones, ¿no? Que bailan muy bonito. Fíjense a dónde nos fuimos, ¿no? Bueno, sigamos, profe, porque si no, doctor, cierto, ¿no? Profe, no, doctor, doctor. Le digo que ya le quedó el mote, ya, no se lo va a sacar nadie ahora. Bien, vamos viendo algunos más. El derecho a no ser sometido a la esclavitud, este ya está. Sigamos con el otro, me queda hoy en el medio, pensé que lo había borrado. Bien, otros conceptos que son importantes que tengamos en cuenta es, como ya les dije recién, los derechos humanos son garantías constitucionales y jurídicas, ¿sí?
No es que no está repetido, profe, no, lo puse es profeso porque es conceptualizar. Son sujetos de los derechos las personas individuales, los grupos y las naciones y la humanidad en general. Comprende el conjunto de facultades institucionales que concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Son reconocidas por el ordenamiento jurídico a nivel nacional e internacional. ¿Y quién lo tiene que garantizar? El Estado es el que va a titular el poder y el cumplimiento jurídico, ¿sí? Debe respetar los derechos humanos. Cada derecho implica un deber, ¿sí? Ahora, fíjense, por eso es que nosotros insistimos tanto con estas posiciones extremas donde dicen que el Estado no debiera existir, donde dicen que el Banco Central no debiera existir, donde dicen que, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Que no debería haber regulación. A ver, ¿qué pasaría con los derechos, por ejemplo? ¿Quién garantizaría los derechos? ¿Sí? En nuestra Constitución los derechos los garantiza el poder político, ¿sí? Los jueces, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. No es gratuito que pidamos que tener un Estado capaz de defender los derechos. ¿Se entiende? El más bueno, el menos bueno, el más malo, digamos, lo que queremos es que defiendan los derechos y que nosotros podamos ir ante ellos y pedir por nuestros derechos. Ah, no, bueno, pero señor, hay muchos de los jueces que están pervertidos, que no son buenos, que no sé qué, que no sé qué. Pues bien, habrá que seguir pidiendo, digamos, ¿sí? Y habrá que buscar tener la posibilidad de tener mejores representantes para que legitimen esos jueces, porque ustedes saben que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son los que aprueban los pliegos de los jueces. Entonces hay que poder empezar a pensar cómo se constituye un Estado, y ese Estado se constituye a partir de un juego y de una puja de poder donde diputados y senadores aprueban o no los pliegos que se presentan. Fíjense lo que pasó estos días pasados con la doctora Figueroa, que la acaban de destituir y están peleándose por quién va a ser el juez que la reemplace. Entonces, esto tiene que ver con esto, con el poder. Y cómo, por eso es importante que el poder tenga visos sociales, entienda de los derechos de los ciudadanos y piense que él y la ciudadana pueden pedir por sus derechos. ¿Se entiende? Sí, y que sí. Bien, y acá están las características, que algo ya hemos visto antes, pero son importantes que las tengan a todas juntas. Fíjense, los derechos son inherentes ¿a quién? Al ser humano. Limitan el ejercicio de poder, porque los jueces o cualquier ciudadano que estuviera en el gobierno no necesariamente puede ejercer su poder ilimitadamente. Lo tiene que hacer dentro de las normativas que existen en el poder. ¿Sí? Ustedes dirán, profe, pero no siempre pasa. Sí, es verdad, pero tendamos a eso, porque siempre el concepto de democracia va a ser el que nos va a permitir a la larga o a la corta a que esto funcione. ¿Sí? Dice que es de universalidad. Y fíjense lo que hay ahí, un mundo. Es para todos por igual, supuestamente. Vuelvo a repetir. Dice individualidad e independencia. Es muy importante que pensemos que cada ciudadano tiene derechos individuales, pero tiene independencia en realidad del otro. O sea, si uno comete un acto que no corresponde, te juzgarán por eso, pero tenés una independencia para declararte inocente, por ejemplo. Sos independiente y vos como ciudadano decís, hasta que no me juzguen, yo sigo siendo inocente. ¿Sí? Hay un grado en el concepto de independencia y de individualidad que lo tenemos que defender. ¿Sí? Irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Irreversibilidad.
Te lo pongo en irreversible para que lo entiendas, digamos. Ningún ciudadano puede renunciar a su derecho. Ninguno. Una vez que vos estás, por eso es que, por ejemplo, en el caso de ciudadanos que se fueron a vivir a otros países en la época de la dictadura militar, no los podían traer. ¿Sí? Porque el haber salido de la Argentina y haber sido ciudadano argentino no le daba la condición para que lo traiga. ¿Se entiende? A muchos los persiguieron igual porque tenían mandamases allá y demás, pero bueno, muchos de ellos se salvaron justamente por eso. Entre ellos, Mercedes Sosa, por ejemplo, ¿no? Entre ellos, perdón, y porque existe tu derecho y vos no podés negarte a tu derecho a la vida. No te vas a entregar para que te maten, digamos. ¿Se entiende? Obviamente hay situaciones en las que puede pasar, por ejemplo, y suele pasar en algunos casos, cuando las madres se hacen cargo de las causas que los hijos cometieron. ¿Sí? Hasta que se descubre que en realidad no fueron ellas. Pero, ¿se entiende? Pero es, digamos, de movida no podría ser así, de movida. Y después la progresividad. ¿Qué se entiende por progresividad? Así es, amor. Cada nueva necesidad aparece una ley y tenés un nuevo derecho. ¿Sí? Es así. Eso es progresividad. Así es. ¿Sí? Bien. El que sigue, Daniel. Uy, Dios. Bueno. Hoy día estoy un poco complicada con mi ojo encima, como estaba hasta tan tarde anoche. Bien. Yo no me tengo la culpa porque yo lo hice así, ¿no? Bien. Ahí están explicados, no los voy a explicar, acá están explicados los que les acabo de decir, ¿no? La indivisibilidad, la interdependencia y las obligaciones que tienen como consecuencia de esos. En este caso, por ejemplo, respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos son las consecuencias de la indivisibilidad y de la interdependencia. Ahí los tienen explicado más claramente. El que sigue, por favor. Así no leo todo, porque si no, no vamos a... Y acá están, ¿ve? Hacer efectivos los derechos humanos. Ahí está la explicación, ¿no? Sí, el que sigue. Bien. Y acá está la clasificación de los derechos. A ver. Estos derechos, chicos y chicas, los tienen que saber. Porque existen derechos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación. Fíjense los derechos de primera generación, individuales, civiles, políticos. Y entre los ejemplos dice vida, honor, libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad de tránsito. ¿Mm? Entonces, fíjense lo que dicen los de primera generación, ¿cuándo surgieron? En la Revolución Francesa. Por eso los conocemos como de primera generación. Los de segunda generación son el resultado de la Revolución Industrial, que obliga al Estado a la satisfacción progresiva de necesidades sociales, económicas y culturales. Y los de, con el tiempo, aparecen los de tercera generación, que son leyes que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI surgen como respuestas ¿a qué? A necesidades de cooperación entre las naciones y entre los distintos grupos que la integran. Entonces, ahí tienen la primera, la segunda, la tercera generación y ejemplos. Después no me digan, ah, profe, que yo no entendí. ¿Sí? En la que sigue, por favor. Y acá está la de cuarta generación. Fíjense lo que dice de la de cuarta generación. Los derechos de cuarta generación son el acceso a la información y a la data informática, el acceso al espacio virtual que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, y al uso del espectro radioeléctrico y de las infraestructuras para el acceso a los servicios virtuales. Por favor, quiero que me den un ejemplo cuando aparecen como limitando estos derechos. ¿En qué momento se limitaron estos derechos?
Digamos, si ustedes están estudiando trabajo social, tienen que pensar en cuáles son los derechos que se le vulneran a los ciudadanos, digo, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Perdón. Voy a ir al baño. Perdón. Así es. Sí, esa es una situación. ¿Escucharon los compañeros? Bueno, se cortó prácticamente, se dio de baja, ¿no? Bien. Pero ¿cuándo sucedió? ¿Eh? El 20 de junio, no. ¿Y anterior? ¿En qué momento? Otro momento histórico muy complejo para el mundo. ¿Eh? O sea que el Daniel sabe más que ustedes. Tal cual. ¿Y quién mandó una ley al Congreso para que se suspenda y no se deje porque se había hecho un decreto de necesidad y urgencia de Casa de Gobierno a nivel nacional diciendo que los medios virtuales eran un derecho a la información? ¿Quién manda a que se bloquee ese derecho? No, a nivel nacional. El Daniel dice el gobernador. En el caso del 20 de junio, sí, claro. Pero en el otro caso, a ver, chicos y chicas, hay que estar atento a los hechos que tienen que ver con la vida social de los sujetos, porque estos son derechos que hay que pelearlos. La presentación la hizo Rodríguez Larreta a pedido de Macri, porque él era amigo de los dueños de los medios, ¿sí? Incluido Canal 13, que es el operador más grande que hay a nivel virtual. ¿Mm? Ellos son dueños de un montón de medios, ¿sí? Inclusive una de las células más importantes las tiene Canal 13 en el país. Hay 4, una la tiene él, ¿sí? Entonces se hizo un decreto, no, se interpuso una medida cautelar y dejó de ser un derecho universal para pasar a ser pago, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estos derechos pueden violentar nuestra vida cotidiana, porque los y las estudiantes se quedaron sin sistema para estudiar. De hecho, no les habían entregado las compus que se echaron a perder en un depósito, porque como las había hecho hacer el gobierno anterior, no se las entregaron. Encima a eso se le sumó la cuestión de la limitación. De conectar igualdad, exactamente. Claro. Bueno, pero ¿qué pasó la semana pasada acá en Jujuy? ¿Qué pasó la semana pasada acá en Jujuy? Vemos poca televisión, la vemos de pasada, no vemos las noticias, no vemos nada, ¿no? Así es. Aparecieron las compus, sorpresivamente, aparecieron. ¿Se entiende? Fíjense cómo, y esas compus, ¿saben dónde se hacen? En Ushuaia. Se reactivó la fábrica, porque antes las hacía Gando, ¿se acuerda que decían Gambo en la, ¿cómo es? Bueno, ahora las han vuelto a hacer. Entonces, digo, fíjense cómo se limita la cuarta generación de derechos. ¿Mm? Nosotros tenemos muchísimos alumnos y alumnas que dejaron de estudiar durante la pandemia pero no tenían computadora. Muchísimos. Habían ingresado 900 alumnos en el 2000.
Y en el 2001 igual. El que estoy diciendo, en el 2020. Y en el 2021 igual. Muchos de ellos dejaron. No solo que la facultad estaba cerrada, no daba capacidad para que todos los alumnos tengan acceso, y los pocos que tenían un telefonito o alguna cosa, no era tan fácil que tengan internet porque había que pagar los datos. Bueno, fíjense qué importante que es un derecho de cuarta generación que hace años hubiera sido impensado. Hoy está como un derecho. ¿Se entiende? ¿Se entiende la progresividad? ¿Vieron? Bueno, de hecho la cerraron y hace 5N. Son los dos canales que cerraron. Y los metieron presos los dueños, digamos. Bueno, sigamos. Porque si no me van a decir que me voy a... Hay videos que yo no los subo, ¿viste? Por eso, porque si no me van a meter presa, digamos. Mentira, ustedes me van a ir a buscar, ¿no? Ustedes me van a ir a buscar, ¿no? Bueno, protección de derechos económicos, sociales y políticos. ¿Sí? ¿Cuáles son? El derecho económico, el político y el social. Fíjense, qué importante que es que tengamos en cuenta que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos esos derechos que son de segunda generación y que tenemos la posibilidad de que se nos reconozcan, o de tercera generación, que se nos reconozcan, porque allí está incluido también el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, cosa que, esto que les decía hace rato, muchos países firmaron para la no emisión de productos fósiles, ¿sí? De quemazón de productos fósiles, y todavía no han empezado a hacer el proceso. Y Estados Unidos no firmó directamente, ¿no? En el último encuentro de Tokio. Entonces, fíjense todas las cosas que necesitamos saber para pensar cuáles son los derechos que nos están vulnerando. El que sigue, por favor. Bien, en los desarrollos económico, el cultural y social han sido más lentos, no se han adquirido inmediatamente, pero sí las primeras respuestas frente a la vulneración de estos derechos han sido de tipo asistencial, influidos por ¿qué? ¿Se recuerdan? Filantropía y ¿qué querrá decir? ¿En qué momento sucedió eso? Supuestamente ya han aprobado el primer parcial. ¿Mm? En la sociedad de beneficencia, ¿cuándo más? En la revolución. Filantropía en la revolución. ¿Qué se entiende por filantropía? ¿Qué habíamos dicho? ¿Quiénes son? Los que ayudan al hombre por amor al hombre. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los médicos higienistas, por ejemplo, ¿se entiende? A ver, vayan conectando las cosas, chicos. Esto lo hemos visto, ¿eh? Después dice, posteriormente se pasó a considerar la responsabilidad colectiva frente a los males sociales en forma de plaga. Los médicos higienistas trabajaron en el periodo de las plagas, ¿sí? La fiebre amarilla, por ejemplo. Y el cólera. 1910 fue el cólera en Argentina. Estos pasos, acá debería decir pasos, fueron evolucionando hasta los sistemas de seguro. O sea, primero había asistencia, después la sociedad de beneficencia y los hospitales empiezan a hacer asistencia, y después aparecen las cajas de los empleados, los sindicatos, como brindando servicios sociales. ¿Sí? La que sigue, por favor. Si no, no voy a terminar. Bien. Bien. En Europa, siglo XIX, el colonialismo extendido en todos los países de África, y las potencias dominadas dejaron de lado los derechos de muchas comunidades enteras, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, África y Asia le trajeron todos sus productos, y en América también, y los dejaron prácticamente sin ningún tipo de producción capaz de sostenerse, ¿no? Entonces, ahí hubo una gran vulneración de derechos. El que sigue, por favor. Bien.
Y acá les he puesto cuáles son los organismos internacionales que están obligados, porque así lo decidieron ellos, a defender los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Cultural, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Esta es del 59, o sea, fíjense los años que hace que está. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Convención sobre los derechos del niño, que esa es del 2006, ¿sí? Y a partir de esa convención surge después en la Argentina la 26061, que es la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y qué es importante que tengan en cuenta de esto? Esto nos retrotrae al momento en que hablamos de la sociedad de beneficencia, que tenía el derecho de sacarle a los niños a los padres, ¿se acuerdan? Y a quitarles inclusive la identidad. ¿Cuál era la identidad? La del patronato, la figura del patronato. ¿Cuándo se deja de tener en cuenta la figura del patronato? Cuando surge la ley que habla de los derechos de los niños. O sea, se empieza a trabajar el concepto de sujeto de derecho en el niño. Ahí empiezan a dejar de atender desde la cuestión de patronato y empiezan a pensarse en los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Esto lo van a ver ustedes también cuando vean jurídica, pero por lo menos ténganlo en cuenta porque esto es un hecho muy importante y nuestra ley provincial de derechos de niñas y niños sirvió de base para la ley nacional que es la 26061. Entonces, Jujuy jugó un papel importante porque en ese momento acá en Jujuy era diputada la Ada Galfré, que es una licenciada en trabajo social, que es que ha sido ministra inclusive después. Ella trabajó en esa ley, promulgó esa ley en Jujuy, y esa ley, porque después ella pasa a ser diputada nacional, junto a nuestro gobernador, pasan a ser diputados nacionales y se aparece y surge lo que se conoce como la 26061. ¿Sí? Entonces, es importante que pensemos que nuestra provincia hizo antecedentes en este sentido desde hace muchos años, y en 2006 se juró la ley, empezamos con el tren de los derechos y demás, y después se publicó la 26061. ¿Sí? La Ley de Protección de Derechos Niños y Niñas y Adolescentes. Búsquenla, la van a ver en el sistema. ¿Eh? Sí, 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 tal cual. La van a ver ¿y no la están viendo ahora en el segundo cuatrimestre? Ahora la van a ver entonces. Bueno, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de su familia. Fíjense, acá está esto que hablábamos, ¿ves? A través de esta ley, estos ciudadanos y ciudadanas pueden transcurrir. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Que los ciudadanos sepan de cuáles son sus derechos, ¿sí? ¿Y quiénes somos los responsables de que ellos sepan? Los que somos trabajadores y trabajadoras sociales, ¿se entiende? Sí, la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es importante plantearnos cuando hablamos de los derechos humanos? Que va a aparecer en la década de los 90 una fuerte corriente del pensamiento intentando, que de hecho ustedes van a leer Magnif, que habla de las necesidades y los recursos y necesidades satisfactorias, que es un libro que se escribió en la década del 90, donde aparecen los conceptos de desarrollo humano. Cuando nosotros empezamos a pensar en qué correlato tienen los derechos humanos con el desarrollo humano, sí o sí tenemos que pensar en cómo desde el desarrollo humano vamos a promover el bienestar y las libertades sobre la base de la dignidad, la igualdad inalienable de todas las personas. Entonces, este es un concepto que es bien importante y ahora vamos a ver
cuáles son los derechos que surgen, porque teníamos para el desarrollo de los derechos humanos 10 enunciados, por decirlo de alguna manera, y ahora hay 30 que se desprenden de estos 10 iniciales, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuáles son los prioritarios dentro de lo que es lo que necesita un ser humano para desarrollarse, para lograr su desarrollo humano? Básicamente lo que necesita es asistir a la escuela. Libre, gratuita, laica y de calidad, ¿no? Perdón, incluida la universidad, ¿eh? Sin voucher ni arancelamiento. Nos van a correr, Yanela, los van a correr, no van a esperar en la puerta, nos van a golpear. No importa. No la bancamos, ¿no es cierto? Bancamos los trabajos. ¿Qué tal? Bueno. Se dé prioridad a las asignaciones presupuestarias dirigidas a los grupos más marginales o discriminados. Se disponga lo necesario para que haya niveles mínimos básicos de todos los derechos. Que haya una mejora progresiva en la realización de los derechos humanos y no se hagan efectivo deliberadamente un derecho a costa de otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ah, bueno, pero te dimos salud, ahora la educación pagala vos. ¿Se entiende? Se supone que los dos son prioritarios. ¿Mm? Sí. Bueno, y acá están los 30 derechos humanos básicos. Acá hay 15 y los otros 15 están en el otro slide. ¿Qué es lo importante que tengan en cuenta, chicos y chicas? Estos derechos se definen así cuando empieza el milenio 21, ¿sí? Se empieza a preparar qué cosas se esperaba del milenio, ¿no? Primero finales del siglo XXI y desde que se empieza el siglo XXI hasta ahora, estamos trabajando sobre estos derechos. Fíjense, todos los seres humanos son nacidos libres e iguales. Todas las personas tienen los derechos y libertades sin discriminación. Todo lo que venimos diciendo, ¿no? Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Nadie será sometido a tortura. Derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Derecho a igualdad, protección ante la ley. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Nadie podrá arbitrariamente detenerte, preso ni desterrarte. Hacer, que dice ahí, oída públicamente con la justicia por los tribunales independientes e imparciales. Me voy allá porque acá no leo. Ya me estoy mareando por darme vuelta. Derecho a que se presuma su inocencia. Esto que les decía hace rato, nadie es culpable hasta que no se prueba, ¿sí? En la época del Méndez decía, todos son culpables hasta que demuestren su inocencia, ¿no? Bueno, hay algunos que siguen pensando eso, ojo con eso. Entonces todos somos inocentes hasta que se demuestra que somos culpables. El derecho a la privacidad y a la protección contra la interferencia, o sea, a buscar que nadie interfiera en nuestros derechos, porque puede haber alguien que decir, no, señora, ¿sabe qué? Ese vecino mío hace esto. Entonces yo lo estoy acusando de algo. ¿Se entiende? La libertad de circulación y residencia, buscar y disfrutar asilos en casas de persecución. Fíjense, esto fue lo que sucedió con muchos ciudadanos y ciudadanas que se salieron del país. El derecho a la nacionalidad y cambiar su nacionalidad, esto que decíamos hace rato, ¿no? O sea, uno tiene derecho a cambiar su nacionalidad, ¿sí? Sí. A ver si veo acá mejor. Bien. ¿Qué será que dice acá, no? Derecho a matrimonio para fundar una familia. Acá aparece francamente la cuestión de la ley de matrimonio igualitario, ¿no?
cómo es importante que tengamos en cuenta esto. El derecho a la propiedad individual y colectiva, ahí aparece el derecho de los pueblos originarios, por ejemplo, porque la propiedad colectiva es de los pueblos y supuestamente no pueden sacársela, porque así lo decía la Constitución antiguamente, y lo sigue diciendo, a pesar de algunas cuestiones. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Fíjense, en ese caso, qué importante que es, porque yo siempre cuento la anécdota o expreso esta cuestión de que yo trabajé en el servicio penitenciario y lo único que querían los presos era la libertad. Y yo les decía, pero vos tenés una libertad que no tiene mucha gente, o mejor dicho, que la tenemos todos y que creo que no estás haciendo uso de ella, que es la libertad de conciencia. O sea, vos sos libre en ese ámbito. Obviamente, cuando recuperes tu libertad, tendrás también la libertad circular y demás, pero la libertad de conciencia la tenemos todos. Obviamente también la de la religión y también de la afiliación política, no hay ningún problema. Pero digo, la libertad de conciencia es una libertad muy importante porque nadie te puede obligar a pensar como el otro. Y en esto, fíjense, lo que le pasa a las mujeres que son sometidas por los hombres a que vos tenés que pensar lo que yo pienso, estamos complicados, ¿sí? Estamos complicados. Porque se supone que la ley está amparándonos porque estos derechos son para todos y todas. ¿Se entiende? Bien, el derecho al trabajo y a la protección social, el derecho a la seguridad social, el derecho al descanso, ¿sí? Al ocio, el derecho al servicio social y a niveles de vida, fíjense, ya está puesto como un derecho. El derecho a la educación, como dijimos, el derecho a disfrutar de la vida cultural de las comunidades, a que los derechos, libertades proclamadas se hagan completamente efectivos, porque también es importante que se hagan efectivos esto, porque yo pueda participar de cuestiones culturales, que nadie me prohíba, que pueda asistir a distintos ámbitos y no tenga que estar dando explicaciones. Proteger los derechos y libertades como un deber a la comunidad, y el derecho humano nunca puede ser quitado. Esto que venimos diciendo, ¿no? Fíjense, de 9 10 que eran, se transformaron en 30 porque están desagregados para poder tener la posibilidad de que se abarque todos los derechos de los y las ciudadanas. ¿Sí? Sí, Daniel. Bien. ¿Quiénes protegen, como dijimos hace rato, estos derechos? Ahí está. Las organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO que protege los derechos culturales, la Organización Panamericana de la Salud, que es la que, fíjense, cuando fue la pandemia tuvo un rol muy importante, UNICEF, que es la que protege los derechos de los niños y niñas y adolescentes, las Naciones Unidas, que es la que trabaja fuertemente con los conceptos de medio ambiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que protege los derechos de los ciudadanos que están en tránsito, de los presos y demás, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta es la que hizo la presentación para Jujuy, la Corte Interamericana. Sí. Bueno, ¿por qué nos interesa todo esto? Porque nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales, al centrar la profesión en la satisfacción de necesidades humanas como un imperativo de la justicia básica, el trabajo social está estrechamente vinculado hacia la consideración de los derechos humanos como principio fundamental de la identidad y la práctica profesional. Por eso decimos que una necesidad sustantiva puede traducirse en un derecho positivo equivalente, y el goce de ese derecho es algo que se espera fácilmente, faciliten, el Estado y las entidades más allá del Estado. Acá hablamos de los organismos estos internacionales que acabamos de decir y nuestro propio Estado. ¿Sí? Sí. Bien. A raíz de que el trabajo social es una disciplina científica ella, de las ciencias sociales, que está
totalmente ubicada en todos los países, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales hace la declaración de los principios éticos. Obviamente diseña estándares con la idea de que alcance a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de profesionales que ejercen su profesión, y por supuesto hay que leerlas de manera integrada y no en forma separada, porque si separamos algunas cuestiones no se entiende el concepto de fondo. ¿Sí? Sí. Bien. Por eso decimos que obviamente tiene un compromiso explícito de parte de los y las trabajadoras sociales. Está implícito que los profesores, los estudiantes, los investigadores, los profesionales en trabajo social mantengan los valores, los principios esenciales de la profesión que sostiene esta declaración. Esta declaración, como refleja la postura moral por parte del trabajador social, que se compromete con la justicia social, con el reconocimiento de la dignidad inherente a la humanidad y con los derechos universales e inalienables de las personas. Y acá tienen grupos, miren las distintas. Esta es la única palabrita con la que no comparto, digamos, porque los y las trabajadoras sociales no ayudamos, intervenimos, ¿sí? Pero fíjense, a raíz de esto, quería hacerles un comentario y darles un ejemplo. Póneme la que sigue a ver qué es lo que tiene. Bueno, acá está la definición. Esta ya la saben, ya la vieron, qué sé yo. Lo que quería decirles es que cuando nosotros, los y las trabajadoras sociales, vayamos a ejercer nuestra profesión, tenemos que tener muy claro cuáles son los principios que sostienen nuestra profesión, porque no podemos ir a realizar acciones tendientes a vulnerar los derechos de los otros, porque de verdad estamos yendo en contra de nuestros principios profesionales. Yo he trabajado en un momento en el servicio penitenciario y me hicieron hacer el curso de preparación para ser agente penitenciario. Y en un momento determinado me incluyen en una lista para hacer el curso de armas. Yo dije, no lo voy a hacer. Entonces me dice, ¿pero usted es agente penitenciario? No, perdón, yo no soy agente penitenciario. Soy trabajadora social del servicio penitenciario, que no es lo mismo. Bueno, no sé, mi jefa dijo, no, tenés que hacerlo, el curso, y yo le dije, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Me mandaron a hablar con el director, época de la dictadura, 1982. Era un mastodonte de este alto, militar él, que había estado en la época de la dictadura. Entonces me cita para las 9 de la noche entrar al servicio penitenciario. Ustedes imagínense, todo oscuro, una cosa horrible, una situación espantosa. Bien, me armé de paciencia, tomé una pastilla para no tener miedo, bueno, todas las cosas que uno puede hacer para protegerse de esto, y entré. Y hablé con el jefe del servicio penitenciario. Y le dije, yo soy trabajadora social, mis principios éticos no me permiten usar un arma, así que no tengo por qué. ¿Qué hacen ustedes ahí escuchando lo que yo digo? Después me van a ir a buscar a la cárcel, no importa, ¿no? Ustedes me ayudan. Entonces, yo no voy a usar un arma, no voy a portar un arma nunca en mi vida, y voy a trabajar y voy a estar lo más lejos que pueda de un arma, porque no condice para nada con mis principios éticos. Bueno, y le dije un montón de otras cosas, qué sé yo. Entonces el tipo se levantó del asiento y me dio la mano y me dijo, la felicito. Es la primera vez que me enfrento a una persona con su edad, yo tenía 22 años, chicos, con semejante postura para defender lo que usted piensa y dice. Época de la dictadura, les vuelvo a repetir, ¿no? Y mujer encima, dicho sea de paso. Así que me felicitó y me fui. Mi jefa el otro día me decía, ¿cómo te fue? Vaya a preguntarle al director, le dije. ¿Usted quiere saber? Vaya a preguntarle al director. Entonces me haces entrar a su oficina y me pide que le cuente. Bueno, ¿cómo te animaste a decirle todas esas cosas?
porque son mis principios, yo no voy a doblegar mis principios por nada del mundo, usted discúlpeme. Bueno, yo decía, si me echan, ya sé, estoy en la lona, ¿viste? Un grupo familiar importante, dependía de lo que yo ganaba en ese momento. Pero digo, no me estoy poniendo de ejemplo, ni soy autorreferencial, ni nada que se parezca, pero hay que defender los derechos. Si uno está convencido de que hay cosas que no va a hacer, como ir a acompañar a la ministra mientras estaban los niños ahí siendo trabajador social, no se puede hacer esas cosas, ¿se entiende? Entonces, ojo con esto. Es importante que defendamos nuestros derechos y acá a costa de cualquier situación, ¿sí? Nadie dice que uno ponga la cabeza para que se la corten, pero en la medida que puede y pueda, porque yo estaba jugadísima, porque sabía que si me dejaban sin trabajo iba a suceder cosas que no tenían que suceder, pero sin embargo defendí mis derechos y dije, esta es mi posición ética y no voy a moverme de acá. Y no me obligaron a hacer el curso. Entonces, si en la época de la dictadura uno podía hacer esas cosas, lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta estos detalles. Vuelvo a repetir, no estoy siendo autorreferencial, no lo comento porque, pero sí me parece que es importante que pensemos que desde el punto de vista ético uno tiene que tener un posicionamiento, ¿sí? Bien, sigamos. Acá está la definición, bueno, ya la dijimos. Acá esta es la fecha en que se hizo la declaración de los principios éticos. Fíjense el año 2018, había un código de ética anterior, pero a partir de estos derechos nuevos que habían aparecido, se decide hacer, por eso dice nuestro compromiso de defender los valores y principios fundamentales de la profesión, están ligados a nuestra aceptación de esta declaración como profesional de trabajo social, educador, estudiante e investigador. ¿Sí? ¿Qué es lo importante decir de esto? Esta declaración y estos principios éticos fueron hechos en el transcurso en que fue presidenta una trabajadora social argentina, ¿sí? Entonces, tiene un valor mucho más importante, ¿no? El 2018. Escucho una... Bien, ¿seguimos? Bueno, acá están algunas cuestiones que se plantean en esa declaración. Sigamos, lo van a leer ustedes. Bueno, y acá están los principios, ¿sí? Diego vuelve, Daniel vuelve porque las chicas se quedaron sin sacar. Ese, ¿está? ¿El que sigue? Bueno, tampoco. ¿El que sigue? Bien, y ahora este. Vamos a ver los títulos nada más, después ustedes los van a leer. Reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano. Primer principio. ¿El que sigue? Ustedes van a ir, promoción de los derechos humanos. Fíjense, acá estamos obligados, todos y todas, a promover los derechos humanos. Y a que en cada acto que nosotros o nosotras participemos, se promuevan los derechos humanos. Y que no se hostigue ni se castigue a nadie por esto. ¿Sí? El que sigue. Promoción de la justicia social. Fíjense, este lo voy a leer porque me parece importante que lo tengan en cuenta. Los trabajadores sociales tienen la responsabilidad de involucrar a las personas en el logro de la justicia social. ¿En relación a qué? Con la sociedad en general y con las personas con las que trabajan. Esto significa desafiar la discriminación y la opresión institucional. Es decir, cuando nosotros sentimos que nuestra justicia está siendo alterada, tenemos que defenderla. El que sigue, respetar la diversidad. El que sigue, promover el acceso a los recursos de forma equitativa. Desafiar las políticas y prácticas injustas. Construir solidaridad. Esto, chicos y chicas, es muy importante porque nosotros desde la participación colectiva y desde la participación en los centros vecinales, en los centros de estudiantes, en las marchas, en distintas cosas, estamos contribuyendo a ser solidario con el pueblo y a que el pueblo reconozca que nosotros estamos siendo partícipes de esa defensa, ¿sí? Entonces es muy importante esto, porque hay que construir la solidaridad. No se olviden que mucho tiempo
se promocionó el individualismo. Entonces ahora tenemos que tender hacia la solidaridad. Sí. Promoción de los derechos de autodeterminación. Este principio, chicos, es fundamental que tengan en cuenta porque los trabajadores sociales tenemos que respetar y promover los derechos de las personas a que tomen sus propias decisiones. Yo no lo puedo obligar al ciudadano a que haga lo que yo quiero, porque su autodeterminación me obliga a mí a respetar lo que él quiere. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Promoción de los derechos a la participación, esto que les decía. ¿Sí? Respeto por la confidencialidad y la privacidad de las personas. Esto, chicos, es fundamental, igual que el anterior. ¿Por qué? Porque yo, cuando asisto a un ciudadano, no puedo dar información de lo que hago, ¿sí? Hay que preservar la confidencialidad. Solo se puede vencer la confidencialidad cuando se trata de un menor que está en riesgo. Solamente en ese caso. ¿Se entiende lo que digo? O sea, por ejemplo, viene alguien y me dice que al Juancito lo están violando en su casa. Cuando yo hablo con la madre me dice, es mentira. ¿Qué tengo que hacer yo? Es pedir que a ese niño se lo revise, buscando un adulto de la Secretaría de Niñez que me acompañe, para certificar si es verdad. En ese caso, yo levanto la confidencialidad, pero a costa de protección de un derecho vulnerado en un ciudadano que no puede hablar por él mismo. ¿Se entiende esto? Porque es un sujeto de derecho. Sigamos. Y la otra cosa que me olvidé decirles es que le tenemos que informar a los ciudadanos que tienen derecho a la confidencialidad, ¿sí? Por ejemplo, en mucho tiempo, sobre todo cuando recién apareció el SIDA, y sigue siendo así, todos los ciudadanos que acceden a tratamientos de SIDA no tienen nombre, tienen números. Entonces, 48, 36, 25, no se dice el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos preservando la confidencialidad de ese ciudadano que no tiene por qué andar por la vida diciendo, si él lo quiere decir es un problema de él, pero no el sistema de salud, ni el médico, ¿sí? Bueno, tratar a las personas como un todo, esto es lo que ya nos decía Mary Richmond hace muchos años, digamos, de la integralidad, ¿sí? De tratarlo como un ser íntegro que tiene muchísimas necesidades y muchas fortalezas y muchas habilidades que deberemos trabajar para que pueda enfrentar la situación que tiene. Entonces lo trato como un ser íntegro, ¿sí? Aún que tenga discapacidad. Ojo con esto, ¿no? Porque la ley de discapacidad dice que lo tenemos que tratar como un ser humano con todos sus derechos. Así que ojo con eso porque también lo van a ver. Sí. Bueno, el uso ético de las tecnologías y las redes sociales. Esto es otro tema que es muy importante y que viene a colación de la confidencialidad. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de desarrollo infantil y no podemos publicar las caritas de los niños, ¿sí? Porque está prohibido por el tema de trata, ¿sí? Entonces, si los papás lo ponen, ya es un problema de ellos. Pero yo, como organización social, como jardín, no puedo publicar la foto de los chicos. Tienen que estar de espalda, no se les tiene que ver la cara o se les pone un emoji, digamos, para evitar que se sepa quién es el niño. ¿Sí? Sí. Bueno, la integridad profesional. Acá es bien importante que tengamos en cuenta que esa integridad profesional nos la tiene que proteger el colegio, que es una asociación social que tiene la obligación de preservar el ejercicio profesional, ¿sí? Por el cual los y las trabajadoras sociales debemos pagar una matrícula y esa matrícula nos da el derecho a que este colegio de profesionales nos proteja, nos cuide. Bueno, esto es bastante difícil de que se cumpla, pero igual está presente. Y lo más importante es que yo tengo que tener el título, ¿sí? Tengo que estar titulada.
No puedo decir que soy trabajadora o trabajador social si no tengo el título que me habilite. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Creo que vamos terminando. ¿Dani? Sí, porque dicen que a las 6 parece que acaba de ser la elección. ¿Acá adentro? Ah, bueno, no, porque ahí andan ya parlantes, bueno, no sé qué más. Bueno, esto que decíamos antes, apoyar la paz, la no violencia, construir espacios saludables en los entornos donde nos toquen trabajar, siempre pensar en que lo primero que tengo que promover es la paz, no puedo participar de hechos violentos y después decir que yo no tengo nada que ver, no generarlos, no promocionarlos, digamos, ¿no? Entonces esto es bien importante. Sí, 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 claro. Sí, otra, porque yo, perdón, antes que lo pases. O sea, yo bajo ninguna circunstancia iba a estar parada en la puerta con un arma viendo qué hacen los chicos, ni ahí. Me tocó trabajar con adolescentes, me tocó trabajar con mujeres. De hecho, dicho sea de paso, mientras yo trabajé en la cárcel se me escaparon dos mujeres que eran, vendían y traficaban drogas. Ellas me dijeron después, profe, señor, si usted bajaba ese día la escalera, nosotros la matábamos. ¿Sí? Yo no tenía ningún tipo de protección. Yo preservé mi vida quedándome arriba, pero después me echaron porque me hicieron un sumario, digamos, ¿no? Pero bueno, son los riesgos que uno corre, digamos, ¿no? Pero yo no iba a violentarla ni nada que se parezca. Pero ellas sí estaban dispuestas a hacerlo porque tenían otro objetivo, digamos, ¿no? 12 kilos de cocaína no era moco de pavo, digamos, ¿no? Entonces, ¿mm? Y casi, mira, porque como no salí cuando sentí el ruido, después me decían lo del servicio penitenciario, vos tenés la culpa, que no sé qué, que no sé qué. Sí, la que sigue. Bien, los trabajadores sociales deben actuar con integridad, los trabajadores sociales deben reconocer que dar y recibir pequeños obsequios es parte del trabajo social, pero que no hay que acostumbrarse a eso, no hay que pedirlos, digamos. Los trabajadores sociales tienen el deber de tomar medidas necesarias para cuidar de sí mismo y personalmente del lugar de trabajo en su vida privada y en la sociedad, digamos. Uno, cuando atiende determinados ciudadano se tiene que cuidar, porque sabe que tiene riesgos, ¿no? Esto que les contaba la vez pasada de este ciudadano que me perseguía por todos lados, hasta que, bueno, un día decidió que ya no me quería perseguir más y tomó la decisión de irse, digamos, ¿no? Pero yo sabía, ¿eh? Sí, sí, ya superé el miedo, mira, porque solo pensar que voy a ver la cara de él y me muero, mira. Pero bueno, digo, uno sabe que corre esos riesgos. Dicho sea de paso, el año pasado les he contado que una colega nuestra ha salido a un lugar, quién le ha dado el dato no lo sabemos, en provincia de Buenos Aires, y el tipo la mató dentro del local bailable. O sea, y era un caso que ella estaba manejando, ¿no? Porque claro, me sacaste los hijos, no sé qué, no sé qué. No conozco bien el detalle del caso, pero digo. Bien, sí. Bueno, acá están todos los que faltan, chicos. En definitiva, el documento de Declaración Global de los Principios Éticos fue aprobado en la Asamblea en el año 2018 en Irlanda, Dublín, donde se reunieron todas las escuelas y los colegios de profesionales de trabajo social del mundo. ¿Sí? Sí, creo que ahí está. Bueno, fíjense, en definitiva, y para ir terminando, ¿qué tenemos que asegurar? Aceptar las premisas de que los derechos humanos y las libertades individuales son indivisibles y de que es imposible la plena realización de los derechos civiles y políticos si no se disfruta de los derechos económicos, sociales y culturales. No es posible los segundos si no tenemos los primeros. ¿Sí? Sigamos. Bueno, perdón. Volve. Seguridad social, nivel de vida adecuado, acceso a la información, salud y servicios de salud, educación. ¿Mm? Sí, ahora sí. Creen que el logro de un progreso duradero en la aplicación de los derechos humanos depende de las políticas nacionales e internacionales eficaces de desarrollo económico y social. Por lo tanto, todos tenemos derechos humanos, todos somos humanos, ¿sí? Y ahí están la representación de todas las razas del mundo, sí.
Por lo tanto, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Y esto está tomado de la Declaración Universal de los Derechos. Por eso, su conocimiento directo de condiciones de los factores vulnerables de la sociedad hacen que los profesores y profesionales del trabajo social sean útiles en la formulación de políticas sociales. Sí. Por lo tanto, pero la dignidad de las personas no podemos entenderla de manera abstracta, sino enraizada en contextos concretos, es decir, histórico, social, cultural, medioambiental, cuyo respeto y protección se hace igualmente necesaria para que el derecho a una vida digna pueda estar garantizada por todos los seres humanos. Así, los derechos humanos se convierten en bandera de la que el trabajo social hace galas para orientar su tarea tal y como puede, como queda recogido en la definición de la Federación Internacional de Trabajo Social, que es la que ustedes tienen para estudiar. Nos encontramos entonces en un mundo donde las condiciones de interdependencia global nos sitúan en un nuevo horizonte ético. Esto no es otro que el encontrar caminos, ¿para qué? Para la dignidad de las personas, para que sean respetados en todos los lugares de la tierra. Creo que es el último, ¿no? Bien. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, a ver, lean, estudien esto. Pueden consultar el código, pueden consultar la ley, ya la tienen las dos leyes, la provincial y la nacional, con lo cual esto es un complemento de eso, ¿sí? Bien. A ver, el parcial va a ser después que terminemos el 4 y el 5, no sé quién me pregunta, así que tienen que esperar, ¿sí? El segundo parcial va a ser con el eje temático 3, el 4 y el 5. No les puedo dar ahora los temas porque no hemos terminado de verlo, así que van a tener que esperar un poco, ¿sí? Bien, ¿algo más? Bien, ¿todo bien? ¿Estamos? Bueno, sí. Ajá. Sí, y que cualquier cosa que tengan que hacer es reivindicar que estamos en una universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Y la calidad la hacen también ustedes, ¿no? Esto también hay que entender. Así que muchísimas felicidades para mañana. Tienen asueto, administrativo, bio, como les explico, y el viernes sí tienen clase. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Que estén muy bien. Y ¿todo bien? Gracias.